En este ciclo de conferencias, dando continuidad al orden que tenemos establecido, en esta ocasión continuamos con la ponencia de la doctora Miriam Bobadilla Valle, de la cual daremos una breve semblanza curricular. Ella es química farmacéutica, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cuenta con una maestría en biotecnología, egresada del Instituto de Biotecnología de la UNAM, igual, con un doctorado en ciencias biomédicas, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas D, adscrita al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es coordinadora de las áreas de tuberculosis y biología molecular del Laboratorio Nacional de Máxima Seguridad para el Estudio de la Tuberculosis y Enfermedades Emergentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El tema de ella que hoy nos compartirá será el uso conveniente del equipo de protección personal. Creo que muchas de las dudas que hemos tenido, doctora, y se van a complementar con su plática, y bueno, pues le agradecemos su participación, doctora, y muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas involucradas para la organización de este evento, por haberme invitado. Y entonces, si podemos pasar la presentación. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, pues sabemos que en las clínicas y consultorios odontológicos en general son lugares seguros para la atención bucodental si es que se siguen en general los procedimientos estándares. Sin embargo, existe pues evidencia de que hay transmisión de infecciones cuando justamente ocurren fallas en los procedimientos del control de esas infecciones. Durante los diversos procedimientos odontológicos, el clínico está expuesto a aerosoles y salpicaduras que se generan en la boca del paciente. Entonces, actualmente el virus SARS-CoV-2 es un virus muy transmisible que está presente en las secreciones nasales y en la saliva. El SARS puede permanecer, se sabe que puede permanecer en diversas superficies durante horas, hasta de 3 a 6 horas puede permanecer el virus en cualquier superficie, y eso es de lo que hay que cuidarse mucho. Este virus, afortunadamente, ya se ha demostrado que puede ser desactivado aplicando algunos antisépticos tanto en la piel o desinfectantes sobre las superficies inertes. En general, el virus produce un síndrome respiratorio agudo que afecta a la mayoría de las personas expuestas, que pueden ser de diferentes edades, desde niños hasta personas de la tercera edad, en donde se ha observado que este síndrome respiratorio es mucho más grave. Mientras exista la transmisión comunitaria y se detecten casos nuevos, pues los odontólogos deben actuar dentro del consultorio para evitar la exposición. Entonces, se debe de trabajar en la clínica con procedimientos seguros para la prevención y control de la infección. Entonces, les voy a presentar algunas formas de poder tener mayor seguridad para recibir a los pacientes
para su estancia dentro del consultorio. Creo que la plática que nos acaba de dar la doctora García ha sido fundamental. Ella ha visto lo que ella vio, y lo que ahora les voy a dar es como una parte complementaria de lo que ella dio en su presentación. Entonces, miren, inicialmente, para poder recibir un paciente, se tiene que hacer un tamizaje. En cuanto el paciente quiere hacer una cita, pues ustedes, para programar una cita, le deben hacer una entrevista en ese momento para saber el estatus, que ustedes sepan su estado actual, que sepan si ha tenido fiebre, y para evitar que si es un paciente que al hacer ustedes las preguntas, el simple hecho de que tengan un poco de fiebre, pues ya no puedan decirles que vayan al consultorio, para evitar el contacto con aerosoles, salpicaduras, y que puedan esparcirse el virus, y además con otros pacientes que lleguen al consultorio, ¿no? Entonces, en la entrevista también valorar todo este riesgo, empezando por la temperatura, y seguir las pautas específicamente con las preguntas que se hacen según las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ellos nos han dado algunas preguntas que también hacen por teléfono. Los pacientes, cuando se sienten mal, hablan a un teléfono de la secretaría, preguntan. Entonces, ustedes pueden tomar esas preguntas para hacer esa entrevista telefónica y evitar tener pacientes enfermos. Y definitivamente también ayudar a que en un momento dado ellos puedan ir a hacerse la prueba de si son positivos o no. Y pues creo que es más importante que se atiendan esa enfermedad en ese momento que probablemente la situación dental, ¿no? Pero bueno, también la situación dental es muy importante. Entonces, para el control de la infección, se requiere saber los procedimientos, y algo muy fundamental es la capacitación del personal de apoyo, e inclusive el líder de la clínica. Entonces, la capacitación para aplicar los procedimientos, que incluyen realizar ensayos, que se simulen los pasos de atención al paciente. Es decir, si establecemos un protocolo de cómo nos vamos a vestir, de cómo vamos a atender al paciente, todo eso, todos esos protocolos tenemos que ensayarlos con el personal para poder hacer la atención y vernos unos a otros, porque muchas veces como no estamos todavía acostumbrados a seguir estos protocolos para tener una forma segura de ver a los pacientes, pues entonces se requiere de que practiquemos antes de echar a andar todo el plan, y que nos veamos unos a otros y nos digamos en el momento en que nos equivocamos, y hasta que tengamos bien aprendida la forma de vestirnos, de desvestirnos, con el equipo de protección individual, con cómo recibir a los pacientes, qué es lo que vamos a poner, en fin, todo lo que se tenga que hacer. Entonces, es una práctica muy importante después de que hayamos elaborado los protocolos y se puedan detectar los errores de manera oportuna. Entonces, tenemos que debe haber dentro de la clínica un programa de mejora continua. Debemos establecer la distancia segura, la protección de personal contra aerosoles, la manera en que se van a limpiar las superficies en el consultorio, el uso de materiales y dispositivos correctamente, establecer un protocolo de conducta y procedimientos, sobre todo de conducta, porque a veces nosotros somos un poco resistentes a querer hacer todos los cambios, ¿no? Y todo con apego
a su cumplimiento. La que sigue, por favor. Bueno, además tenemos que evitar que el personal de apoyo, si es que está con fiebre o sintomatología, asista al consultorio. Entonces, también debemos estar al pendiente de nosotros mismos. Si pensamos que estamos enfermos o simplemente porque ha subido la fiebre, requerimos irnos a casa de inmediato, observarnos y hacer todas las medidas pertinentes según las autoridades de salud. Por otro lado, también se tiene que hacer un inventario en donde se tenga el material que se requiere para hacer el trabajo seguro y tenerlo guardado, almacenado también en lugares seguros. No podemos tener el material así encima porque se va a contaminar. Y también es importante que veamos el problema de que hay muchas casas comerciales que nos están vendiendo muchas cosas, mucho material que aseguran que es seguro y no es seguro. Ustedes hacían la pregunta del KN95, que efectivamente, como dijo la doctora, es de origen chino. Sin embargo, no está aprobado por una asociación que se encarga de la normatividad de la normatividad de certificar a los diferentes tipos de cubrebocas. Entonces, ese no tiene ese certificado. Por eso, pues probablemente sea útil en la calle para que nosotros podamos cuidarnos de no contagiarnos, pero no tiene, no detiene 95% de partículas. Pues lo podemos utilizar para salir a la calle, pero si somos personal de salud, no lo podemos utilizar para la atención de los pacientes. ¿La que sigue, por favor? Entonces, en la preparación del consultorio, debemos de poner señalamiento con instrucciones visibles para los pacientes y el equipo de trabajo. Se debe retirar de la sala de espera revistas, juguetes, adornos, objetos. Esto principalmente para que el personal que hace la limpieza pueda hacerla correctamente. Ajá. Entonces, eliminar en este momento todas esas cosas para que el personal de limpieza limpie. Durante la limpieza no se puede hacer con un plumero o levantando polvo, levantando partículas de aire. No, se debe de hacer con toallas especiales, con el antiséptico, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ajá. Además, preparar el consultorio para mantener sana distancia. Debemos de considerar que las citas deben ser espaciadas y utilizar el tiempo que requerimos para cada paciente. La ADA ha recomendado que si tienen pacientes en espera, que les pidan que inclusive se queden los pacientes que no pueden estar en la sala, se queden en el coche y les mandan un mensaje cuando ya pueden entrar para que los atiendan de inmediato. Ajá. Entonces, evitar que varios pacientes coincidan en la sala de espera. Solicitarles a los pacientes que no lleven joyas o artículos que puedan estar contaminados, para tratar de evitar que ellos transmitan la contaminación dentro del consultorio. Pedirle a los pacientes que lleven su cubrebocas. Y en su caso, si no llevan, pues entonces poderles dar uno. Evitar en lo posible acompañantes para que no haya tanta gente en el consultorio. Si son niños o mayores de 60 años, pues tratar de que nada más vaya un solo acompañante, porque a veces si es un adulto mayor va toda la familia, o si es un niño, también va la señora, la mamá con todos los hijos. Entonces, desde que hacen la consulta por teléfono, solicitarles estas cosas, ¿no?
Tratar de que el consultorio tenga aire fresco, pero aire fresco no significa que pongamos ahí ventiladores que hagan que el aire se esparza, que haya corrientes de aire, evitarlo. Podemos tener una ventana abierta que no genere corriente para todos lados, sino que haya un poco de aire fresco, que puedan eliminarse las partículas que se pueden quedar en el aire, que las que permanecen por mucho tiempo son aquellas que son menores de 5 micrómetros, que son muy pequeñitas y que no caen al piso. Porque en general las que caen al piso son las gotitas que son más grandes y que por su peso caen al piso. Pero las que están más contaminadas, que son las muy pequeñitas, se quedan de varias horas en el aire. Entonces, si se tiene una ventana, probablemente ayude a que esto se vaya, pero no que haga corriente. Recomendar que cuando el paciente se vaya, por favor se lave las manos con agua y jabón, y que generalmente los consultorios cuentan con un baño para hacer esto, y si no, tener ahí alcohol gel para que puedan lavarse las manos. En caso del clínico, pues debe de manejar precauciones estándar. El odontólogo debe evitar el uso también de cualquier tipo de alhajas, sobre todo anillos, porque eso evita que se puedan lavar correctamente las manos. Y además, no se puedan colocar correctamente el equipo de protección personal. Entonces, tratar de evitar llevar todas esas cosas. Otras precauciones estándar son no consumir alimentos y bebidas dentro del consultorio, no colocarse lentes de contacto y no aplicarse maquillaje dentro del consultorio. Porque pues a veces esas cosas como que dicen, no, pues aquí no pasa nada y hacemos esto, ¿no? Pues tratar de evitar para que ustedes no se contaminen. Al retirarse los guantes para atender a otro paciente, se tienen que lavar las manos con agua y jabón. Acuérdense que entre cada paciente hay que cambiarse los guantes, lavarse las manos con agua y jabón, sanitizar con alcohol gel al 70% y colocarse unos guantes nuevos. Para poder reducir los aerosoles, se recomienda que al iniciar el procedimiento, el paciente debe usar enjuagues bucales, de preferencia que sean de agua oxigenada al 1.5%. No se sabe si la clorexidina sea eficiente contra el virus, contra COVID-19, pero sí se sabe que con el agua oxigenada al 1.5% sí se puede eliminar el virus. Se recomienda también colocar el dique de hule en la boca, utilizar succión de alto volumen, tratar de no utilizar la pieza de mano, que es la que genera muchísimos aerosoles, ni la jeringa triple, ni cubetas ultrasónicas, sino que traten de utilizar la instrumentación manual en lo posible. Ya sabemos que a veces no es posible, pero se recomienda esto. Cuando tengan que tomar radiografías, se recomienda que hagan las extraorales, porque las intraorales hay mucho contacto con la saliva y de la boca. Entonces, es importante que pudieran utilizar mejor las extraorales. En cuanto a la vestimenta, en la protección facial se debe usar el uso de cubrebocas N95 y careta, o en su defecto gogles. Pero creo que en el caso de ustedes es mejor utilizar una careta que les cubre toda la cara. El uso de equipo de protección individual, como es la pijama quirúrgica, la bata desechable de manga larga, los guantes de látex, el cubrecalzado y el gorro. El equipo de protección individual se debe colocar y quitar adecuadamente para evitar contaminación. Tenemos
podríamos pasar primero el video para que vean cómo se pueden vestir y desvestir y luego regresar a esta diapositiva. Sí, un momentito, doctora. Sí, gracias. Les voy a mostrar un video en donde se observa cómo debe realizar el lavado de manos, retire sus alhajas. Después de esto, coloque solución de alcohol en una de sus palmas y realice la técnica de higiene de manos según lo acostumbrado. Es muy recomendable que además incluya sus muñecas. Después de ello, colóquese su respirador N95. Primero estire los elásticos. Después, pegue la cara inferior de la mascarilla con su barbilla y los elásticos páselos por detrás de su cabeza hacia la parte posterior. Por último, ajuste la parte delantera en el puente de la nariz para que haga un buen sello. Usted puede verificar esto haciendo una inhalación profunda y notando cómo colapsa el respirador. Después, colóquese sus gogles y finalmente la bata. La colocación no debe seguir una técnica séptica, pero sí es importante que amarre en la parte posterior. Por último, póngase sus guantes no estériles. Tampoco debe seguir técnica séptica. Sin embargo, tenga la precaución de que las empuñaduras de la bata deben quedar cubiertas por los guantes. Después de que ha terminado la atención del paciente, retírese los guantes. Pellizque el guante, invierta y repita el mismo paso con el otro guante para finalmente desechar en basura municipal. Después de esto, hágase higiene de manos con la técnica acostumbrada. Este paso es muy importante por si acaso el guante se hubiera roto y las manos se hayan contaminado. Antes de retirar su bata, recuerde que no debe tocar la parte delantera, porque ésta se considera contaminada. Toque siempre la parte posterior y desamarre. Enrolle la bata hacia adentro dejando la parte contaminada hacia el interior y la parte que queda hacia ustedes la pueden tocar con toda seguridad para posteriormente compactar y desechar en la basura municipal. Después de esto, vuelva a repetir la higiene de manos.
Retire sus gogles y posteriormente la mascarilla teniendo cuidado de no tocar la parte delantera que es la contaminada. Finalmente, deseche su respirador en el bote municipal. Después de esto, haga higiene de manos antes de proceder con la atención de otros pacientes. Gobierno de México. Bueno, pues han visto cómo es que se debe quitar la vestimenta sobre todo quitarse la vestimenta para evitar contaminarse, y vean que una de las partes más importantes es el lavado de las manos. Entonces vamos a hablar de los desechos. Estas son sugerencias para la pandemia. En el caso de desechos sólidos, como tienden a ser gasas, rodillos de algodón, hilo retractor, se debe de usar una bolsa roja para desechos biológicos. Hay algunas que son pequeñas y además una bolsa de papel gruesa. Entonces, en la bolsa roja colocan todos los desechos sólidos y después esa bolsa roja la colocan abierta dentro de una bolsa de papel gruesa. Esto es para que cuando la esterilicen, si se deshace la bolsa, entonces quede dentro de la bolsa de papel. Entonces tienen que esterilizar a 121 grados durante 30 minutos. Después de la esterilización, se puede tirar la bolsa en la basura municipal. Cuando ustedes terminaron, antes de salir del consultorio, se deben de cambiar con la ropa de calle, pero la ropa de calle la van a colocar en una bolsa de plástico para su lavado independiente de la ropa de la familia. Y cuando lleguen a su casa, se deben de bañar para tratar de eliminar cualquier contaminación que pudieran tener en el pelo o en alguna parte, o simplemente en la ropa, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al instrumental, el instrumental, ya saben que se tiene que lavar, enjuagar, inspeccionar, que esté bien, secar, envolver, esterilizar y almacenar el material. Por normatividad, los consultorios odontológicos deben de tener un autoclave. Entonces, el instrumental que se pueda esterilizar en autoclave se debe de hacer durante 121 grados, 15 minutos. Acuérdense que es muy importante que ustedes, cuando compran su material, vean cuál es la resistencia, la temperatura, etcétera, para que puedan definir bien la esterilización. El instrumental no se debe de descontaminar, sumergir en antisépticos, no utilizar sales cuaternarias de amonio, que son muy malos. Al final les voy a dejar una referencia con antisépticos para que ustedes puedan revisar los desinfectantes que puedan utilizar, pero el material no se deben utilizar. Ahora, en cuanto a la higiene y desinfección de superficies, se deben limpiar las superficies con toallas impregnadas de desinfectantes, pueden ser estas toallas que venden con cloro o con Lysol, y con una pasar sobre la superficie y luego con otra aplicar más el desinfectante, dejar que quede húmedo y dejar un tiempo según diga la etiqueta. Entonces, las superficies de aerosoles y salpicaduras, las superficies que se tienen que limpiar son las superficies de aerosoles y salpicaduras, que son las que se generan cuando se hace el procedimiento. Las superficies de contacto
como los interruptores eléctricos de la unidad, la manija de la lámpara y los cajones que ustedes van abriendo para sacar material. Y las superficies de transferencia, que es el bracket en donde se depositan los instrumentos contaminantes con sangre y saliva. Entonces, para hacer la limpieza de manera correcta, se puede utilizar hipoclorito de sodio, que es el cloro doméstico. El cloro doméstico tiene de 5.25 a 6.15% de hipoclorito de sodio. ¿Cómo lo debemos diluir? La que sigue, por favor. Entonces, para preparar el cloro, para desinfectar las superficies, se debe diluir el cloro doméstico 1 a 100, que es aproximadamente la concentración final de 600 partes por millón. Entonces, lo que tienen que hacer es poner 990 mililitros de agua y agregar 10 mililitros de cloro y homogeneizarlo. Y debe ser en ese orden, no poner el cloro y luego el agua. Para la desinfección de los frascos colectores se usa una dilución más baja, que es 1 a 10, para tener una mayor concentración, que es aproximadamente de 6,000 partes por millón. Entonces ahí ponemos 900 mililitros de agua y agregar 100 mililitros de cloro. Y también debe ser en ese orden. Hacerlo con frascos de plástico, no utilizar cloro para el uso del metal. Ajá. Y el cloro no se debe de mezclar con nada, de ningún detergente, ningún jabón, ningún lavatrastes, ni con Fabuloso, ni con Pima, ni con nada. Porque dicen, ay, el cloro huele muy mal. Sí, sí huele, pero si lo combinan, lo que va a hacer es que se inactiva su principio activo y además puede liberar vapores irritantes dentro del consultorio. Entonces, tenemos como conclusiones que sí existen documentos internacionales que nos pueden ayudar a mejorar los protocolos de bioseguridad dentro de los consultorios dentales. Es una lista que les dejo al final. Es indispensable establecer dentro del consultorio protocolos para evitar la infección con COVID o inclusive con otras bacterias, ¿no? Y todo el grupo que trabaja dentro de un consultorio debe de revisar, supervisar los protocolos, practicarlos para evitar el máximo de errores. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que les comento, que me dijo el doctor Pablo, que se las va a poner en la red para que puedan revisar. Entonces, para que todas las dudas que puedan tener, yo no puse la referencia en cada una de las transparencias, pero toda esta información la tomé de estas referencias. Y pues muchas gracias. Espero regresar a la normalidad y poder ver desde mi laboratorio estas imágenes que vemos todos los días en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Miriam. Le agradecemos la excelente plática. Esperamos que pronto tenga otra vez esa vista que es increíble ahí de nutrición. Pues siempre hay, pero no la podemos ver porque no venimos a veces. Ok. Bueno, hay muchísimas preguntas. El auditorio está muy interesado. Hubo mucha afluencia sobre este tema. Hay varias preguntas. Vamos a tratar un poquito de sintetizarlas. Pregunta Judith Guerrero. ¿Qué tan efectivos son las soluciones de superoxidación en este virus? ¿Y qué opina de los efectos del uso del dióxido de cloro que algunos médicos han comentado que usan con éxito? Bueno, las superoxidantes no se recomiendan porque generan muchos, tienen muchos efectos tóxicos, ¿no? Entonces, por eso no es recomendable. Por eso lo que se ha visto es que el cloro es una forma muy eficiente y muy barata para poder hacer la limpieza. Ok, doctora. Me preguntaste de otro, ¿no? Que es el dióxido de cloro. Es como se está manejando entre el gremio como una alternativa.
Pues es que el dióxido de cloro pues, debe ser pariente del hipoclorito, pero no sé, la verdad no sé si el dióxido de cloro sí existe. Debe ser, pues tiene cloro, pero no sabemos cuáles son los efectos secundarios, si genera algunos gases tóxicos, no sé. Ok, doctora, una pregunta que nos hace Citlali Castillo, que creo que es muy pertinente, porque todo el mundo habla del uso del N95, pero ella expone, ¿podría trabajar con el cubrebocas de 3 filtros y caretas si no genero aerosoles? Es decir, soy asmática. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque nosotros en nuestro laboratorio tenemos una persona que es asmática y le cuesta trabajo utilizar ese N95. Pero existe una alternativa. El N95, que tiene forma de boca de pato, que es el que ustedes vieron en el video, ese lo soporta muy bien una persona asmática. O sea, esa es una alternativa. Ahora, la que ella sugiere de usar 3 filtros no la conozco. ¿Cómo será? O sea, no sé cuál sea ese cubrebocas. Pero la alternativa mejor es que pudiera utilizar un N95 que tiene la forma de pato. Bueno, nos preguntan, la doctora Santa Ponce Bravo, y también nos pregunta por aquí, ahorita le comento el nombre, pero en realidad mucho de esto tiene que ver con ventiladores, por diferentes motivos, y uno de ellos en específico nos preguntan por qué se debe hacer con estos ventiladores o cuáles son las alternativas, por ejemplo, en lugares donde hace demasiado calor, ¿no? En zonas de la República donde es imposible tener casi todo el equipo de protección y tener todo esto y además el calor que se presenta. ¿Cuál es la recomendación? Los ventiladores se deben evitar completamente para evitar un problema con el virus. No se pueden utilizar. Existe una alternativa, pero la alternativa es que tienen que hacer pues un nuevo diseño de laboratorio. Tendrían que poner presión negativa dentro de ese laboratorio con filtros EPA. Entonces, existen manejadoras de aire que se pueden colocar en la azotea con un extractor de remolino y entonces se debe colocar inyección de aire, extracción de aire, para que el aire que pasa por todo el consultorio tenga presión negativa, sea un flujo unidireccional y el extractor se lo lleve hacia afuera con ¿cómo se llama? Con un filtro EPA. O sea, los ventiladores no se pueden utilizar. De verdad es algo que ahora que estuve revisando las guías de CDC, no es factible poder utilizarlo. Yo sé que hace muchísimo calor, pero si no hay este sistema con filtros EPA, se van a contaminar. Una pregunta de la doctora Midori Kawakami. Dice, doctora, ¿qué opina sobre las habitaciones que se realizan en algunas empresas periódicamente para consultorios dentales? Si se recomiendan y con qué frecuencia se debería de realizar esto. O sea, ¿se refiere a descontaminación? Sí, son unos servicios que están ofertando ahora las empresas que utilizan los sprays. Bueno, creo que a lo mejor sí es conveniente, o sea, si llegan muchos pacientes, a lo mejor sí es conveniente hacer una descontaminación por lo menos una vez a la semana con peróxido de hidrógeno. Lo que no es recomendable, también dicho por CDC, es esterilizar con luz ultravioleta, pero en general el material, si son superficies sí se puede utilizar el ultravioleta. De hecho, acaban de salir algunas lámparas muy grandes que se pueden utilizar en cuartos de diferente tamaño y es por exposición de tiempo. El COVID está comprobado que la luz ultravioleta lo inactiva completamente. Entonces, sí se pueden utilizar.
Otra pregunta, por ejemplo, aquí, Adriana Villanueva nos pregunta sobre si se debe de cambiar la bata por paciente. Y esto, bueno, creo que ayer platicando, me comentabas alguna situación sobre los overoles, ¿no? El uso de los overoles, de los que tú tenías una anécdota que creo que a lo mejor Sana, que es muy importante que nos compartas. Sí, pues las batas de preferencia, miren, aquí en general en la clínica, en urgencias, se tienen que cambiar la bata cada que ven a un paciente porque no saben si él va a tener coronavirus. Pero ya dentro, por ejemplo, el personal que está en terapia intensiva, los médicos, enfermeras que están en terapia intensiva, pues se visten en la mañana y ya no pueden salir 8 horas. Tienen que quedarse con todo el equipo puesto. Entonces, pero en urgencias sí se lo tienen que cambiar entre pacientes porque no saben qué tan contaminados llegan y a lo mejor llegan algunos que no van a estar infectados. Entonces, eso pues sí se debe hacer con la bata. Pero los overoles, en alguna ocasión, yo tengo overoles que nos donaron de Japón en la pandemia no fue pandemia, en la epidemia de ébola, y me quedaron algunos y yo quería instalarlos en el área de urgencias y me dijeron que no era necesario, que no es necesario ponerse un overol, además es muy complicada su vestimenta y es mucho más factible que se contamine. Si fuera una bacteria, un virus, perdón, como el del ébola, probablemente sí, pero aquí no se están utilizando los overoles. Creo que les cuesta mucho trabajo vestirse, desvestirse, y con la bata que sea repelente, con eso es más difícil. Y cambiársela pues entre paciente. Pero insisto, por ejemplo, los médicos, enfermeras que están en terapia intensiva con pacientes con una carga muy, muy alta, utilizan su pijama y se ponen la bata. Y ya. De hecho, como no se pueden reconocer porque traen cubrebocas, los gogles y además traen una careta, lo que hacen es ponerse su nombre con un mástil enfrente de la bata para que puedan ser reconocidos. Doctora, también nos están preguntando acerca del uso más bien el desecho de este material infectocontagioso, con riesgo de contar con material infectocontagioso. ¿Qué pasa con las batas, el guante? ¿Dónde debe manejarse? ¿Cómo se debe manejarse? ¿Cuáles son recomendaciones para esto? Porque además también otra persona, la doctora Carolina Higashida, nos pregunta sobre, y creo que es algo bastante válido, ¿qué pasa con esta gran cantidad de basura que hoy se está generando, ¿no? Esta necesidad de contar con este equipo especializado que puede generar basura excesiva. No sé exactamente cómo estén, o sea, la bata y el cubrebocas se va a eliminar en la basura municipal. En donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de la Nutrición, recogen esa basura y la llevan a algún lado, no sé a dónde. Las bolsas rojas las llevan a un lugar donde se incineran. Entonces, no sé exactamente qué está pasando con la basura. Pero lo que sí debemos de tomar en cuenta, de manera muy, muy importante, es que el material que esté contaminado con sangre y saliva se debe descontaminar en autoclave. Y luego ya se puede eliminar en la basura municipal. De no ser así, si fuera mucha basura orgánica, que tuvieran tejidos, etcétera, tendría que pasar una compañía a recoger esa basura y llevarla para... Ok. Doctora, la doctora Patricia López López pregunta sobre otras alternativas de limpieza en caso de ser alérgicos, por ejemplo, al cloro. Pues es que habría que ver qué otros desinfectantes, pero los comunes, que son las sales cuaternarias de amonio, no funcionan.
Ok. Ajá. El glutaraldehído, que inclusive es un tuberculosida, genera muchísimos vapores tóxicos, entonces tampoco es conveniente. Habría que ver si hay otra, la clorhexidina, que no se sabe exactamente si funciona contra el virus, pero pues no sabemos. Una de las preguntas que está aquí y es creo bastante interesante, nos comentes si en la revisión que tú pudiste hacer con relación al uso de colutorios, enjuagues bucales, el colutorio de agua oxigenada, ¿existe algún tiempo mínimo que deba tener el paciente en la boca? ¿Alguna recomendación con relación a eso? Cuando tengan el enjuague, en las indicaciones, en la etiqueta del producto, ahí viene cómo se debe de diluir y cuánto tiempo debe permanecer en la boca. Ok, muchas personas nos están preguntando sobre la bibliografía, se la vamos a compartir en los comentarios de este Face, van a quedar ahí grabadas la bibliografía y la doctora también nos compartió el video, entonces el video también sería importante que se comparta para que ustedes puedan un poco observarlo si así lo requieren y enfatizar en la forma en quitarse el material, el equipo de protección personal. Doctora, una pregunta que ha sido recurrente, bueno, que es recurrente, nos pregunta en este caso la doctora Claret Burgoa de EID. ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso de la doble bata, doble guante y cambiar solo una por paciente? Con todas estas medidas, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, el uso del doble guante en este caso no es recomendable. No es recomendable porque las personas piensan que están más seguras y de pronto se quitan el primer guante y piensan que están descontaminadas y luego agarran otra cosa y se confían. El uso de doble bata yo creo que tampoco es fundamental. O sea, usar el equipo de protección personal así como está, sin utilizar doble nada. Eso a lo mejor lo único que hace es como generar seguridad personal, pero creo que es un gasto innecesario. Doctora, perdón que hagamos insistencia, pero en el chat están preguntando mucho sobre el aire acondicionado. ¿Cuáles específicamente las recomendaciones que debe tener alguien que usa aire acondicionado? ¿Cuáles son las alternativas para hacerlo? Pues la única manera es que haya presión negativa de aire, o sea, que se busque la manera de que el aire se jale a través de un extractor que salga a la calle, pero que tenga filtros TETRA. Sí, porque también nos están preguntando con relación a estos tipos filtradores de marcas comerciales que los manejan como purificadores de aire, pero obviamente, bueno. No, porque es lo mismo. Los purificadores de aire lo único que hacen es aventar el aire. Y lo que necesitamos en un área cerrada es evitar las corrientes. Ok, entonces la ventilación natural siempre será una opción en medida de lo posible. Tanto no se haga corriente de aire, la ventilación normal, con una ventana o con ventanas. Sí hay varias ventanas, pero que vean que no hace corriente. O sea, nada más es para que entre aire y salgan las partículas pequeñas del virus. Hay algunas opiniones sobre el cubrebocas, algunas preguntas, pero creo que estas las retomaremos porque se profundizará en la siguiente plática de las 12 por el grupo de especialistas que son ingenieros y que están trabajando conjunto con la UNAM el diseño y la fabricación de un cubrebocas N95 de alta eficiencia mexicano. Entonces, las dejaremos en este sentido para la siguiente presentación. ¿Alguna mensaje, alguna recomendación, doctora, extra que usted nos quiera hacer para cerrar este ciclo, este bloque de conferencia? Pues miren, yo creo que lo mejor que se puede hacer para evitar el contagio y demás, lo primero que tenemos que hacer es la actitud. Y la actitud es que hagamos protocolos y que los protocolos los tengamos, que los protocolos se hagan correctamente, que tengamos ganas de hacer las cosas, porque si no, todo lo que podamos decir,
todo lo que podamos decir aquí o lo que sea con plática. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, no lo vamos a lograr. Creo que la primera cosa que debemos de tener todos los profesionales es la actitud de querer hacer las cosas. Entonces, mi recomendación es que además el equipo de personas que trabajan en un determinado lugar se pongan de acuerdo, hagan sus protocolos, los ensayen, vean que traten de que no haya errores y van a ver que todo va a marchar súper bien. Ok. No, pues bueno, ha sido muy importante toda esta visión que nos compartes de lo que se está haciendo en el hospital. Te agradecemos el trabajo de hacer una revisión de la literatura en el sentido de fortalecer o aplicar más este conocimiento al área odontológica. Y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Odontología, que otorga la presente constancia a la doctora Miriam Bobadilla Valle por su participación académica con el tema Uso conveniente del equipo de protección personal en el ciclo de conferencias COVID-19. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 9 de junio del 2020, firma alcance nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctora Leiva. ¿Quiere comentar algo? Sí, claro que sí. En primer lugar, felicitar a la doctora Bobadilla. Fue una excelente plática, muy ilustrativa. Considero que nos va a ser de muchísima utilidad. Existen muchas controversias, y lo acaba de mencionar ella, en relación a lo que debemos hacer y no debemos de hacer. Nosotros tenemos, doctora Bobadilla, tenemos ya un manual de bioseguridad para la Facultad de Odontología y también un manual de bioseguridad para las escuelas y facultades de odontología, al cual tenemos una agrupación al cual pertenecemos. Le agradecemos muchísimo, muchísimo. Vamos a tomar en cuenta muchos aspectos que usted nos acaba de mencionar. Mil gracias y a cuidarnos mucho. Sí, muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Continuando en esto, antes de despedir la transmisión por Facebook, les solicitamos a ustedes, los invitamos más bien a que continúen con nosotros en punto de las 12 horas del día de hoy para continuar con la plática de características y uso de cubrebocas quirúrgicos y los respiradores N95. La impartirán los doctores en Ingeniería, José Bernardo Rosas Fernández, Javier Noé Ávila Cedillo. Creo que es un tema muy interesante porque el cubrebocas se convierte en una de las grandes herramientas que hoy tenemos y creo que además una de las cosas que son importantes es que es talento mexicano que ha desarrollado, que ha visto en manera conjunta con la UNAM buscar estrategias para esta reducción de costos. Los esperamos a las 12. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros. Adiós.